Feliz 2022. Llevamos solo 6 días de año, pero ya he visto una película. Mi primera película del 2022 es Luca. Y claro, como soy un maestro muy inquieto, no me he podido estar quieto, así que te he preparado un cuaderno competencial sobre esta película tan bonita. Dentro vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Pues como te decía, te he preparado un cuaderno tanto en castellano como en catalán competencial relacionado con la película. Un trabajo global que va a constar de educación emocional, trabajo transversal sobre Italia, que es el país en el que se ambienta la película, así como algunos aspectos matemáticos. Vamos a ver el cuaderno, va. Este cuadernillo o dossier lo tenéis en castellano, como os he dicho antes, o en catalán, ¿vale? Son exactamente iguales. Así que vamos a ver. Primero de todo, una portada bonita para que puedan pintar con música relajante, sobre todo a poder ser relacionada con el mar, ¿no? Que pueda ambientar más la película. Una portada bonita, sencilla y que cada alumno puede pintar o bien con los colores tal cual son en la película o bien de manera artística y creativa, sin problemas. Entramos en el dossier. Todos los trabajos que tengan este marco de color azul serán sobre educación emocional. Trabajaremos, o yo he decidido trabajar, el valor de la amistad, y es que Luca y Alberto realmente son muy buenos amigos, y después lo llevaremos al terreno personal. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Cuáles son tus mejores amigos y por qué lo son? Después hablaremos de los sueños, y es que Luca tenía varios sueños. Además, es que lucha por sus sueños y es feliz consiguiéndolos. Pero ahora seguiremos en el terreno personal. ¿Y cuáles son tus sueños de vida? Los miedos. Luca se podría decir que es bastante miedoso. Nunca ha conocido la superficie. Y de hecho, he incluido dos fragmentos de la película, dos conversaciones entre Alberto y Luca, en los que se refieren a un tal Bruno, que también le llaman a veces la voz tonta. ¿A qué se refieren con este Bruno? ¿Qué miedos tenía Luca? ¿Y los tuyos cuáles son? Porque todos tenemos nuestros miedos. La descripción. Vamos a situar adjetivos en cada uno de estos tres personajes, en Luca, en Julia y en Hércole. Y después, haz tu descripción. ¿Cómo te defines? ¿Cómo es tu carácter? Y finalmente, por la parte de educación emocional, más expresiva, tendremos la opinión. Vamos a ponerle una nota a la película y vamos a explicar el porqué de esa nota. Cambiamos de color. Vamos a globalizar más todavía los aprendizajes respecto a la película. Lucas ambienta en Italia, así que vamos a conocer Italia, vamos a conocer el mapa de Italia, vamos a buscar el nombre de estas ciudades que os he señalado, vamos a pintar su bandera con los colores que realmente son, vamos a escribir también el nombre de los mares que envuelven a Italia y después vamos a hacer una actividad plurilingüe e intercultural de ir traduciendo del italiano al castellano y en el caso del catalán exactamente lo mismo. Vamos a ir traduciendo de el italiano al catalán o al revés. Pongo aquí, aquí, ¿sí? Y son palabras relacionadas con la película, ¿de acuerdo? Y después he puesto dos monumentos muy conocidos de Italia para que, junto con la competencia digital, vayan encontrando la ciudad donde se encuentra cada monumento y el año en que se construyó. ¿Sí? Muy bien. Cambio de color. Ahora ya las dos últimas páginas será un trabajo más matemático. Vamos a hacer operaciones en Vespa. Preguntaréis por qué Vespa, porque es el medio de transporte con el que Luca alucina y sueña de montar. Y si ordenamos todas estas letras, nos saldrá el nombre del pueblo en el que tiene lugar la mayoría, la mayor parte de la película. Y finalmente, vamos a trabajar la simetría. ¿Sí? Muy bien, pues este dossier o cuadernillo global lo tenéis en castellano y en catalán. Y lo que os voy a pedir es, para que sea más efectivo, porque tengo un Gumroad, pero para que sea más efectivo, que me escribáis al correo electrónico que os aparecerá en pantalla, que es mi correo electrónico, y a partir de aquí os diré qué precio tiene
y me lo podéis pagar por Bizum y os lo enviaré. Eso sí, indicadme si lo queréis en castellano o en catalán. Y seguidme, confiad en mí, suscribiros, apoyarme, escribir, darle like. Vamos, darle vidilla a mi canal. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.